Muy bien. En el siguiente ejercicio voy a resolver este diagrama de bloques. Al parecer no estaba en la guía de ejercicios que les subí, pero lo pueden encontrar en varios lados resuelto. Es un buen ejercicio para practicar todas las reglas de álgebra. En este caso tenemos un problema en donde tenemos acá la trayectoria directa y pasa por dos comparadores los cuales están mezclados. Si yo sigo la trayectoria directa, la señal se bifurca aquí, se encuentra acá en este comparador, ¿cierto? Que prácticamente estos dos se podrían estar sumando, pero tenemos un problema con el nodo. Bueno, si sigo la misma trayectoria directa, me doy cuenta que acá la señal se retroalimenta y se devuelve. Por lo tanto, aquí tengo un lazo. Tengo un lazo, una suma, y si miro de forma global acá, la señal seguiría para acá y nuevamente se retroalimenta por acá. Bien. Si se fijan, acá tenemos otro lazo, ¿cierto? Que podemos resolver, obviamente en el momento adecuado. El principal problema por ahora son estos dos comparadores que están juntos, que si se fijan acá, están, digamos, entrelazados. En realidad no es tan complejo arreglarlo, ya que podemos, de cierta manera, cambiar esto mediante la regla número 1 que se había visto, ¿cierto? En donde podemos intercambiar el orden de la entrada de los comparadores, que es como una especie de conmutatividad. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo aquí A, B y C, podría perfectamente dejar C a este lado y B acá, cosa de que ya no estén entrelazados y se van a dar cuenta que van a quedar de cierta manera separados. Eso es lo que voy a hacer ahora aquí a continuación. Voy a recopiar el bloque, que uno, los comparadores, aquí mantengo cierto el 2, y sin querer acá tendríamos H1, estos se van a encontrar, ¿cierto? Acá el comparador positivo, positivo, salen, cuentan con G3, tenemos la salida. Entonces, ¿qué pasó acá? Este de aquí, este nodo, ¿cierto? Se va a retroalimentar acá con H2. Y esta señal B, que estaba acá adelante, la voy a dejar aquí. De esa manera. Entonces, ¿qué sucede ahora? Eh, Recuerden que lo que hay que hacer acá es mantener, ¿cierto? El equilibrio de los signos. Por lo tanto, si este es B, acá yo debería conectar C. Y de esa manera, no me va a estar molestando, ¿cierto? Los dos comparadores. Acá H3 y esta que está acá. Estos dos nodos que están acá, están mezclados, en realidad se pueden separar fácilmente. Eso solamente es visual. Puede dejar de esta manera. Así. Disculpen un poquito el desorden. Es un poco complicado ocupar la tableta digital a esa hora. Bien. Ahora viene la parte, ¿cierto?, de analizar cómo quedó. Bueno, con el lazo, este lazo de acá, nada se puede hacer todavía. Aquí tenemos, ¿cierto?, dos problemas. Tenemos, ¿cierto?, este lazo y esta suma. Lo que conviene hacer acá, ¿cierto?, es mover uno de los bloques. Por ejemplo, lo más conveniente es que este nodo se vaya hacia acá al final, ya sea moviendo G2 hacia afuera o ingresando G2 acá. Lo más sencillo siempre va a depender de cómo quieran aplicar las reglas. En este caso yo voy a aplicar la regla que se ve aquí, la número 9, bien, en donde lo que voy a hacer es que ingresarlo al nodo y dejarlo dividiendo, ¿cierto?, con H1 acá arriba. Bien, ¿cómo quedaría esto? Tenemos el comparador inicial G1, luego
el comparador principal del H3, el comparador de B, y aquí fíjense, dejo G2, acá estaba el nodo, este nodo de acá, y acá arriba dejo mi 1 sobre G2. Entonces, aquí ahora no va a haber nada. Tenemos acá H2, ah, y luego acá, ¿cierto? Bueno, acá este se cuenta con H1 y luego va a converger. Es positivo un poquito. Entonces aquí tenemos la salida de G3, la retroalimentación acá del H3, eso se deja para después, y nos faltaría la principal acá, que esta es una retroalimentación que se denomina unitaria, donde solamente tiene un valor. Bien. Entonces, de esa manera, ¿cierto? Lo que sucede acá es que inicialmente G2 estaba aquí, ¿cierto? Acá estaba G2 y yo lo moví acá y acá. Bien, mediante la regla número 9. Recuerden que aquí queda dividiendo, entonces para no tener problemas con eso. Ahora, ¿qué sucede aquí con estos nodos? Bueno, tomando en cuenta lo siguiente, que se acá al ladito, si por ejemplo ustedes tienen una señal en donde tienen dos nodos, de esa manera, vemos que esta es A y esta es B, yo esto lo puedo traducir en de esta manera, como si este fuese A y este fuese B, como que puedo juntar los nodos porque aquí no hay nada. Por lo tanto, de la misma manera, eso va a ser equivalente a decir lo siguiente, dejar B a este lado y A al otro. Bien, ¿a qué voy con esto? Si no tengo nada entre dos bifurcaciones, yo las puedo juntar y las puedo separar dependiendo de cómo me sea necesario. Entonces acá lo que yo voy a hacer es juntarlas estos dos nodos, y después separarlos para que se me separe la suma de este lazo de acá. ¿Cómo va a quedar? Bien, entonces, copiando acá, tenemos el G1, el comparador de H3, y aquí voy a dibujar el lazo pequeño que estamos trabajando, que es G2, y aquí está H2, retroalimentando. Aquí estaba el nodo que yo separé, ¿cierto? Y aquí voy a dejar el otro, en donde aquí me va a quedar H1 por 1 sobre G2. H1 sobre G2. Bueno, acá no hay nada, ¿cierto? Voy a llegar directamente al punto. Aquí está. Olvidé el H3 aquí. H3. Bien. Si se dan cuenta, ahora quedaron la retroalimentación. Quedaron una retroalimentación simple y una suma simple. Entonces, esta de acá, recordar que es con la formulita que les entregué en clase,
esto es G y esto es H. Por lo tanto, se puede reducir a un solo bloque como G dividido en 1 más G por H. ¿Cómo va a quedar? Tenemos más menos la otra retroalimentación y este bloque, este lazo, mejor dicho, ¿cierto? Todo esto de aquí va a quedar como G2, que eso es G, dividido en 1 más G por H, que sería G2 por H2. G2, H2. El de al lado es una suma. Sería sumar este bloque, H1 sobre G2, más lo que está aquí. Cuando no hay nada en la señal, se asume que es un número 1. Por lo tanto, va a quedar como H1 sobre G2 más 1. H1 sobre G2 más 1. Aquí está G3. Aquí está H3. Esa retroalimentación, la retroalimentación principal. Ahí. ¿Se fijan que ya con esa, de hecho, ya arreglando las dos primeras partes, que era la parte donde había que ocupar harta álgebra de bloque, ya después ahora solamente es resolver estos dos lazos. Tenemos un lazo cerrado, ¿cierto? Una retroalimentación interna, que la vamos a resolver ahora, y tenemos una principal afuera, ¿cierto? Que es la que sería ya la última. Por lo tanto, primero que nada, lo que conviene acá es multiplicar estos tres bloques. Ese de ahí, este bloque, conviene dejarlo expresado como una sola fracción. Por lo tanto, acá lo que yo voy a hacer es sumar esta fracción, manteniendo mi mínimo como un múltiplo, ¿cierto? Que es G2. Aquí tenemos siempre todo número entero sobre 1. Y decimos, ¿cierto? G2 dividido en G2 me da 1. 1 por H1, H1, más G2 sobre 1, G2. G2 por 1, G2. Por lo tanto, ahora lo que yo voy a hacer es realizar la multiplicación, ¿cierto? De estos tres términos. O sea, sería acá luego multiplicar este resultado que obtuvimos, poner aquí entre paréntesis por mientras, multiplicarlo por G2 dividido en 1 más G2H2, tenemos 1, por G3. Bien, el resultado de eso, ¿cómo va a quedar? Bueno, aquí podemos ver que estos dos, ¿cierto? Están entre paréntesis, me queda H1 más G2. Recomiendo no resolver paréntesis hasta que se termine el ejercicio, por G2 por G3, dividido en G2, paréntesis, 1 más G2H2. Si nos damos cuenta, estos, como son tres factores multiplicándose arriba y acá abajo 2, está todo multiplicándose, yo puedo simplificar estos dos. Por lo tanto, el bloque se puede reducir a escribirlo como G3, voy a escribirlo primero acá arriba, adelante mejor dicho, por H1 más G2 dividido en 1 más G2H2. Bien, y ese, ¿cierto? Es el resultante de estos tres bloques que se ven ahí. Por ahí para copiarlo, acá, separador. eh, Aquí la caligrafía, ya, sería G3 por H1 más G2 dividido en 1 más G2 por H2. Ya, ay, olvidé aquí, recién me di cuenta, había un G1 acá que no lo noté.
Menos mal me di cuenta, me estaba pareciendo extraño que no estuviese G1. Voy a borrar aquí. Pido disculpa ahí por el problemita. Aquí está G1. Y aquí es más, menos. Y esta es la retroalimentación. Entonces, recapitulando, ¿cierto? Había olvidado un G1 ahí que no afectaba en nada todavía los cálculos, así que lo alcancé a detectar. Multiplicamos estos tres bloques para que quede uno solo. Ahí está. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es resolver este lazo, ¿cierto? Nuevamente con la misma estructura de que esto es G en realidad y este es H. Y con estos términos tengan mucho cuidado, que son un poco más grandes. Eso es G, por lo tanto ese va a ser mi numerador. G3 por H1 más G2 dividido en 1 más G2 H2. Todo esto sobre 1 más G, ¿cierto? Que sería nuevamente G3 H1 más G2 dividido en 1 más G2 H2 por H3. G por H. G, este es H. H3. Bien. Por lo tanto, ahora lo más conveniente aquí para evitarse problemas es em, resolver la suma de acá abajo. Recuerden que esto es una suma de fracciones que se está separando por un 1. No cometer el error de simplificar directamente acá porque estaría totalmente malo. Acá, de forma simplificada, y es lo más común en todas estas fracciones, lo voy a hacer a este lado, eh, es como si esto yo solo lo viese como una suma de fracciones de esta estructura. Por ejemplo, acá podemos poner la misma, ¿cierto? Y acá, suponiendo que me da otra fracción, ¿ya? En este caso da un número entero, pero es el mismo ejercicio. Al resolver esto, em, ¿qué va a pasar acá? Bueno, si yo resuelvo abajo, voy a obtener A sobre B, saco mínimo como un múltiplo, ¿cierto? Que sería BD en este caso, B por D, y digo, lo mismo de en delante, BD sobre 1 me da BD, entonces aquí me va a dar B por D, más B por D sobre B por D me da 1, y 1 A por C, A por C. Por lo tanto, si yo multiplico extremos con los interiores, me va a quedar A por B por D dividido en por B por el de acá, ¿cierto? Que sería B por D más A por C. Por lo tanto, ¿qué va a suceder aquí? Se van a simplificar las B. ¿Bien? Las B vendrían siendo mis denominadores que se muestran acá, ¿cierto? De este término. ¿Ya? Si yo lo comparo con la fracción que acá, que está acá en la misma estructura, por lo tanto, yo puedo replicar algo muy similar. Fíjense. Por ejemplo, el de arriba se mantiene. Eso todavía no lo vamos a operar. Este 1 más G2 H2 es mi B. ¿Ya? Si se dan cuenta en la estructura de la fracción. Entonces, el mínimo común múltiplo en este caso va a ser la multiplicación de los dos denominadores de estos términos. En este caso aquí hay un 1, por lo tanto mi denominador simplemente va a ser 1 más G2 por H2. Y el mismo proceso. Mi término dividido en 1 me va a dar el mismo término, por lo tanto lo multiplico por 1, me queda 1 por G2, disculpe, H2, más el término dividido en este término, que es el mismo, me queda igual a 1,
y 1 por el numerador me va a dar la multiplicación de G3H3 por H1G2. Vamos a dejarlo acá adelante el H3 para que no se nos pierda. Notamos el... Recuerden que aquí la suma de fracciones también se puede hacer multiplicando cruzado, manteniendo el denominador, ¿cierto? Se multiplica este por este, o sea, sería el 1 más G2, H2 por 1, más 1 por G3, H1, G2, G3, H3. Si al multiplicar extremos con los interiores, estos dos van a desaparecer y solamente nos quedaría G3 por H1 más G2 dividido en 1 más G2, G2 más G3, H3 por H1 más G2. Y ese sería, ¿cierto?, el término de este de acá. Por lo tanto, voy a hacer algo. Voy a copiarlo por aquí para tenerlo en memoria. ¿Cómo estaría quedando nuestro diagrama? Abajo para que no quede tan pegado por arriba. Tendríamos, más o menos, estaría nuestro G1, que sigue estando ahí. Y acá, ¿cierto? Se anota el bloque que calculamos mediante la formulita del G sobre 1 más G por H, que sería esta de acá. Todo esto se transforma en un solo bloque. ¿Cómo va a quedar? Sería G3, H1 más G2, dividido en 1 más G2, H2, más G3, H3, por H1 más G2. Ahí tendríamos, ¿cierto? Ya el bloque casi. Y ahora ya viene la parte final del ejercicio, que es prácticamente realizar lo mismo que hice acá arriba. ¿Ya? Bueno, el G1 lógicamente va a quedar multiplicando a G3, ¿cierto? Queda G1, G3, H1 es más G2. Y por lo tanto ahora vuelvo a hacer la misma fórmula de acá arriba. ¿Qué quiere decir eso? Todo esto de aquí es G. Y aquí como no hay nada, se asume que el valor de H es 1. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar? Sería G, que es G1 por G3 por H1 más G2, dividido en 1 más G2 H2 más G3 H3 por H1 más G2. Todo eso dividido en 1 más G, que sería G1, G3, factor de H1 más G2, 1 más G2, H2, más G3, 3, 1 más G2, por H. Y H vale 1, por lo tanto aquí me queda multiplicado por un 1. Entonces en realidad no es tan complejo. Por lo tanto, ahora la suma sería. Bueno, arriba el numerador se sigue manteniendo. G1, G3, G1 más G2. Se divide sobre 1 más G2, 2 más G3, H3, G1 más G2. Y ahora se saca el mínimo común múltiplo, ¿cierto? El mínimo común múltiplo, en este caso, sería toda la fracción nuevamente. No hay
términos por los cuales se esté multiplicando como para acomplejarla más. ¿Y cómo quedaría? Bueno, el mismo ejemplo en delante. Sería mi factor dividido en uno, me queda mi factor, ¿cierto?, de denominador, y eso lo multiplico por uno y me quedaría copiado aquí prácticamente. Más mi factor dividido en mi factor me queda uno, y uno por todo mi numerador, ¿cierto?, me va a dar 1, G3, H1 más G2. Y por lo tanto, nuevamente lo mismo, al multiplicar estos extremos con interiores, estos dos denominadores, arriba la línea, esos dos denominadores, ¿cierto?, se eliminan, y por lo tanto solamente me va a quedar este numerador y este denominador. Y ya con eso, ¿cierto?, podría decir que está terminado el ejercicio. Lo voy a copiar acá para no volver a hacer el mismo juego en delante. Tendríamos una entrada, tendríamos, ¿cierto?, nuestra función de transferencia, que es G1, G3, H1 más G2, dividido en 1 más G2, H2, más G3, H3, por H1 más G2, más el último término, que sería G1, G3, H1 más G2. Ese sería, ¿cierto?, al fin y al cabo, el resultado de mi ejercicio. Este sería mi función de transferencia para este sistema de control. Bien. En algunos libros puede ser que aparezca extendida con los términos multiplicando. ¿Qué quiere decir eso? O sea, otro resultado posible sería escribirlo como la salida sobre la entrada, sabiendo que esta es la entrada y esta es la salida. Podría ser entregándolo, ¿cierto?, con los factores multiplicados. O sea, esto es escribirlo como G1, G3, H1, más G1, G2, G3. Todo esto sobre 1 más G2, H2, más G3. Bueno, aquí voy a escribir H3, H1, G3, H1, más G3, H3 por G2, G3, H3, G2. Actualmente los libros suelen ordenar los términos dejando primero las G y después las H. Aquí no le voy a dar importancia a eso, sino que simplemente las voy a multiplicar directamente. G1, G3, H1, más G1, G3, G2. Y ese, cierto, sería el resultado de esta. Bien. Por lo tanto, aquí la clave es, cierto, ser ordenado. Yo aquí no lo pude hacer mucho por la pizarra, cuesta un poquito, pero en un cuaderno de ustedes con las líneas y todo van a poder hacerlo mucho más ordenado. Espero les haya gustado el video.